Miércoles 14 de mayo 2025, soy Antonio Zapata y este es el avance de la información que vamos a tener el día de hoy en el noticiero de El Reportero. Se nos fue el tremendo Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, viejo canijo, muchas veces contradictorio, muchas veces congruente, pero definitivamente de los que marcaron un antes y un después en el tema de la política, donde se dice que de verdad ahí el tema de la congruencia es importante, como pocos, como pocos. También le estaremos hablando a usted que pues ya tenemos en México el honor de que el primer terrorista abiertamente declarado por Estados Unidos tenía que ser mexicano. Faltaba más, ya le estaremos platicando el detalle. Y bueno, pues sí, Lina se rindió ante los influencers, bueno, específicamente ante MrBeast, que pues supo aprovechar el momentum, generó polémica, hizo un video que le está generando otra millonada de vistas y de dólares, por supuesto, y México que me da como el idiota. No más, para que sea usted un quemón, ya le estamos platicando del detalle de este asunto. Y pues bueno, pues ahora resulta que de acuerdo a la lógica mexicana, o más bien a la lógica cuatrotera, el tema del gusano barrenador es estrictamente culpa de Estados Unidos. ¿Qué tal, Eso es limpiarse la cola, faltaba más. Oiga, Marcelo Ebrard dice que hay que apresurar la autopsia del Tratado de Libre Comercio porque pues, no vaya a ser que se nos vaya a ir sin saber qué le pasó y cómo pasó a mejor vida, porque es lo que dicen algunos analistas que va a pasar con este tratado. Y por supuesto le estaremos platicando de que México se pone más cachondo que el resto de los países, pero no es un tema sexual ni que fuéramos Noroña, por supuesto, no, se trata del clima. ¿Cómo le fue ayer de calor? Del nabo, ¿verdad? Pues asústese porque México es uno de los países en donde más está incrementando la temperatura. Le estaremos platicando el detalle. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del Reportero. Pues finalmente Pepe Mujica decidió abandonar este espectáculo tragicómico que llamamos vida. A los 89 años, el viejo Tupamaro consideró que había contemplado suficiente circo político y se marchó definitivamente, según anunció con solemnidad burocrática el actual presidente uruguayo, Yamandu Orsi, a través de esas plataformas digitales que el propio Mujica nunca tuvo ganas de entender. Hasta acá llegué, dijo en enero pasado, precisamente con ese fatalismo rioplatense que siempre lo caracterizó. Pero pues el destino, con su habitual sentido del humor negro, se resistía a dejarlo partir, como si Uruguay no pudiera imaginar un futuro sin su filósofo campesino. La muerte, al parecer, tuvo más dificultades para llevárselo que la oligarquía uruguaya en sus mejores tiempos. Le metieron 6 balazos, décadas atrás, por supuesto, y ni así se lo llevó la calaca. Déjeme decirle que también pasó 10 años enterrado en un pozo más pequeño que cualquier despacho presidencial de cualquier burócrata mediocre, y ni así le lograron quebrar su espíritu. En esa mazmorra subterránea, mientras los militares celebraban allá arriba, Mujica se entretenía domesticando ranas y alimentando ratones. Historia real, no es payasada. A lo mejor se estaba preparando para sus futuras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto. Y emergió de ese infierno portátil supuestamente más sabio, aunque pues algunos dirían que pues nada más terco. Y regresó después a su adicción predilecta, la política. Su carrera posterior fue el típico ascenso del político convencional que juró nunca ser. Fue diputado en 1994, senador en 1999 y finalmente presidente en el 2010 con casi el 55% de los votos de un electorado que paradójicamente eligió a un antiguo guerrillero para gestionar su capitalismo light. El mundo siempre está hambriento de personajes pintorescos y aprovechó para convertir a Pepe Mujica en una suerte de oráculo folclórico de la austeridad, una especie de Santa Claus rural que repartía frases para calendarios mientras conducía su destartalado Volkswagen. Y al final, como todo buen revolucionario desencantado, repartía advertencias apocalípticas envueltas en esperanza, manteniendo la contradicción hasta el último momento. Una frase célebre de Pepe era precisamente: yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido y le di un sentido a mi vida. Gran frase. La historia
esa vieja sarcástica, va a terminar recordando a Pepe Mújica con una suprema ironía. Fue el hombre que pasó de querer destruir el sistema a ser su administrador más admirado. ¿Quién lo hubiera dicho? Como sea, lo vamos a extrañar. La flamante cruzada antidrogas de Donald Trump, esa reliquia política que resurge cada vez que la Casa Blanca necesita distraer a la atención pública, ha producido su primer trofeo mediático. Como si fuéramos espectadores de un teatro político reciclado, Adam Gordon, fiscal federal de California, con evidente sentido de la oportunidad, ha desempolvado la carta del terrorismo para aplicarla contra el narcotraficante mexicano Pedro Insunza Noriega y su hijo Pedro Insunza Coronel. Estos presuntos líderes de la organización de los Beltrán Leiva han sido promovidos en el escalafón criminal. Ya no son simples narcotraficantes, sino flamantes narcoterroristas, los primeros en tener este título que solo concede Washington cuando le resulta políticamente conveniente. Insunza Noriega, de 62 años, edad a la que muchos ejecutivos corporativos ya disfrutan de su jubilación dorada en algún paraíso fiscal, es conocido en el submundo por los pintorescos apodos de Sagitario, el 120 o el de la silla. Aparentemente la creatividad para los alias no es requisito en el currículum criminal, eso queda bastante claro. Mientras tanto, su hijo, Insunza Coronel, de 33 años, responde a los no menos imaginativos motes de pichón o pájaro. Toda una tradición ornitológica familiar. Ambos, oriundos de Los Mochis, Sinaloa, enfrentan ahora el peculiar honor de ser los primeros narcos acusados formalmente de terrorismo en la era Trump 2.0. Cargos que pueden acarrearles apenas mínimas, así chiquititas, de 20 años en prisión y multas por $20 millones. O sea, nada en comparación con lo que mueven. Lo verdaderamente fascinante no es la acusación en sí, sino la elasticidad moral con la que Estados Unidos aplica la etiqueta de terrorismo cuando el fentanilo está matando a ciudadanos estadounidenses. Pues ahí sí, los narcotraficantes son terroristas. Pero cuando las armas estadounidenses inundan México y alimentan la violencia, son solamente asuntos comerciales internos. Pero bueno, la guerra contra las drogas de Donald Trump, como la de sus predecesores, sigue siendo ese espejismo político donde los síntomas se combaten con grandilocuencia, mientras las causas se ignoran con meticulosa precisión. MrBeast, ese magnate del entretenimiento digital que ha hecho fortuna regalando dinero y coches frente a cámaras, ahora ha conquistado lo que el turista promedio solamente puede contemplar desde muy lejos: el acceso VIP a las zonas arqueológicas mexicanas. El youtuber estadounidense, que se llama en realidad Jimmy Donaldson y cuyo patrimonio neto probablemente supera el presupuesto anual del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, publicó el 10 de mayo un video donde él y su séquito están recorriendo los privilegios papales de las majestuosas ruinas de Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché, escalando, penetrando, filmando espacios normalmente vetados al ciudadano de a pie. O sea, a ellos sí y a los mexicanos no. Y obviamente la indignación digital no tardó en manifestarse, especialmente en X, un auténtico purgatorio de la opinión pública, donde los usuarios mexicanos destilaron su habitual mezcla de patrioterismo trasnochado y frustración tardía al ver cómo un extranjero adinerado conseguía para su contenido viral lo que a ellos se les niega en su propio patrimonio. El video, si usted lo quiere buscar ahí en YouTube, pues ahí está, y se llama Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo. Así se llama, con ese sutil toque de imperialismo recreativo que tanto caracteriza al contenido norteamericano para adolescentes. Y el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, en un ejercicio acrobático de justificación burocrática, emitió un comunicado explicando que todo fue perfectamente legal: solicitudes formales, permisos tramitados, bendiciones oficiales de la Secretaría de Turismo, la bendición, por supuesto, también del gobierno estatal. Bueno, todo estaba en regla. La burocracia mexicana, tan estricta para el ciudadano común, aparentemente se vuelve sorprendentemente ágil cuando hay millones de visualizaciones en juego. Pero el espectáculo de contradicciones gubernamentales apenas estaba comenzando, porque un día después, como en el mejor guión de telenovela institucional, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, durante un evento en Los Pinos,
sí, en la vieja residencia presidencial, desautorizó públicamente lo que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia había defendido. Y textual, dijo que le había pedido a Diego Prieto una ficha informativa sobre este desmadre. No es la primera vez que pasa, por supuesto, pero no estamos de acuerdo y por supuesto que habrá sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios. Así lo dijo la funcionaria en ese clásico estilo de funcionario que descubre la indignación justo después del escándalo mediático. Y así pues, México confirma nuevamente su esquizofrénica relación con su patrimonio, lo suficientemente valioso para presumirlo, pero lo bastante negociable para prostituirlo al mejor postor con millones de seguidores. Y mientras tanto, MrBeast suma otro éxito a su imperio digital. Y los mayas antiguos, si usted me lo permite, si pudieran observar todo esto, seguramente estarían actualizando sus profecías del fin del mundo. La última disputa diplomática entre México y Estados Unidos no involucra migrantes, ni drogas, ni armas, sino algo mucho más pequeño. Sí, no, piense, algo más chiquito, más así, de hecho es más o menos así de este tamañito, pero igualmente invasivo. Un gusano. La crisis del barrenador del ganado ha elevado la tensión bilateral a niveles que ni el más creativo guionista de telenovelas agropecuarias hubiera imaginado, con el gobierno de Claudia Sheinbaum señalando directamente a Washington como el gran responsable de esta pesadilla entomológica que amenaza la ganadería nacional. El secretario de Agricultura, el volátil Julio Verdeguer, ha protagonizado el episodio más reciente de esta saga parasitaria durante la sacrosanta mañanera presidencial de ayer, donde, con la solemnidad de quien anuncia una declaración de guerra, ha revelado que Estados Unidos gestiona en Panamá el único laboratorio productor de la mosca estéril Cochiliomia o algo así. De hecho, el nombre completo es Cochiliomia omnivorax, así se llama. Un milagrito biotecnológico que frena la reproducción de su contrincante infecciosa, es decir, el gusano barrenador. Verdeguer narró cómo este animalito, término cariñoso para una criatura que literalmente devora carne viva, recorrió 3.700 kilómetros desde Panamá hasta la frontera mexicana como un turista invertebrado con visa de trabajo. Dijo textual Verdeguer que México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Y lo dijo con tono de maestro de primaria explicando por qué otro niño rompió el jarrón, faltaba más. Y dijo textual, si tenían responsabilidad nuestros socios estadounidenses, la tenían obviamente claramente en la distribución precisamente de ese animalito que combate justamente al gusano barrenador. La situación alcanza niveles de absurdo kafkiano cuando se revela que Washington, además de permitir que el gusano viajara libremente por Centroamérica como mochilero en año sabático, ahora escatima el envío del antídoto a México y bloquea la apertura de un laboratorio mexicano que produciría la mosca estéril. Y como cerecita de este pastel diplomático, Estados Unidos ha suspendido durante 2 semanas la importación de ganado mexicano, aplicando esa máxima tan estadounidense de yo causo el problema y tú pagas las consecuencias. Este episodio zoosanitario confirma una vez más que en la relación México-Estados Unidos las plagas viajan libremente hacia el sur mientras las soluciones quedan retenidas en la frontera. Al parecer, el único muro efectivo que ha construido Washington es el que impide el paso de las moscas estériles salvadoras y pues obviamente esto sirve políticamente a la lógica trumpiana, o sea, más de lo mismo. Marcelo Ebrard Casaubon, flamante secretario de Economía y eterno aspirante presidencial en pausa, ha anunciado con ese optimismo burocrático tan característico que la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se tiene que adelantar al segundo semestre del 2025, es decir, 6 meses antes de lo originalmente pactado. Al parecer, los 3 amigos norteamericanos han decidido que es mejor enfrentar pronto el incómodo diagnóstico de su matrimonio comercial forzado que seguir fingiendo que todo va a toda madre para este 2026. Según Marcelo Ebrard, esta medida busca reducir la incertidumbre económica y fomentar un mejor clima de inversión en México, como si adelantar la cita con el dentista hiciera menos dolorosa la extracción de una muela. Durante su intervención en la presentación del programa Hecho en México, organizado por entidades financieras como Story, Capital Bank y Banco Donde, el secretario desplegó su habitual retórica diplomática para vestir de gala lo que es esencialmente una anticipación de un problema para México.
y dijo que entre más rápido se reduzca la incertidumbre, será mejor para la inversión y para la vida cotidiana de los mexicanos. Así en tono de como quien explica que es mejor arrancar rápido la bandita del brazo en lugar de hacerlo lentamente. Lo que no mencionó es que con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, esta revisión promete ser menos que una negociación y más un ejercicio de resistencia ante un aluvión de demandas proteccionistas estadounidenses. El adelanto de la revisión del Tratado de Libre Comercio parece la estrategia mexicana para intentar sortear la tormenta Trump antes de que alcance su máxima intensidad, porque todavía no vemos nada. Esto quizás con la esperanza de que el presidente estadounidense esté todavía distraído reorganizando su gabinete y no haya tenido tiempo de afinar completamente su artillería arancelaria contra México. Pero además, en el fondo, déjeme decirle que la verdadera traducción del mensaje de Marcelo Ebrard podría ser: mejor enfrentemos ahora a Donald Trump cuando aún está calentando motores, que esperemos a que tenga ahora sí toda la maquinaria proteccionista funcionando a toda su capacidad. Y hay que confesarlo, es una estrategia muy arriesgada para un país cuya economía depende en más de un 80% del comercio con su vecino del norte. ¿Sí? Ese socio comercial que tiene la peculiar costumbre de renegociar tratados con una pistola sobre la mesa. A los mexicanos nos encanta presumir nuestra excepcional cultura, nuestras cosas raras, lo que podemos ofrecer que otros países no pueden ofrecer, pero pues yo creo que ahora sí ya podemos añadir a este repertorio algo muy excepcional, un tema climatológico. México se está calentando más rápido y con mayor entusiasmo que el resto del planeta. Y no lo digo yo, lo dicen investigadores de la UNAM. La temperatura nacional se ha disparado 1.8 grados Celsius desde la era preindustrial, superando con orgullo patrio el promedio mundial. Ah, ¿verdad? Mientras el planeta entero se calienta a un ritmo de aproximadamente 2 grados por siglo, México, siempre a la vanguardia de lo catastrófico, avanza a paso acelerado con 3.2 grados por siglo desde 1975. Obviamente esto es una medición prorrateada para que no empiecen. Y ahora sí podemos decir que por lo menos en el tema climatológico, ahí sí podemos hablar de superación nacional en su máxima expresión. Francisco Estrada Porrúa, titular del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, se pregunta con ese característico optimismo académico si estamos presenciando una aceleración del calentamiento global o si simplemente hemos subestimado la capacidad del equilibrio telebrómico del planeta. A ver, se lo traduzco porque luego no, a veces ni yo me entiendo. Los modelos matemáticos que predecían cuándo nos achicharraríamos parece ser que se quedaron cortos. El 2024 fue el año más cálido jamás registrado planetariamente y el primero en superar colectivamente el límite de 1.5 grados establecido en los Acuerdos de París. Ese documento que los gobiernos firman con entusiasmo y violan con dedicación sistemática, también hay que decirlo. En México, para no ser menos, llevamos ya 18 meses por encima de dicha cifra. Los años, haga usted memoria, los años 2016, 2017, 2020, 2023 y 2024 han ignorado por completo las recomendaciones internacionales con un 2024 alcanzando un escandaloso 2.14 grados centígrados sobre niveles preindustriales. 0.4 grados más que en el 2023. El récord anterior ya era preocupante, ya llevaba 1.75 grados Celsius, pero aparente México, pues ya ven, México siendo mexa, por supuesto, necesitaba demostrar que también en crisis climática podemos ser líderes regionales, faltaba más. Y el deterioro no es meramente estadístico. 5 de cada 10 mexicanos también están reportando restricciones de agua, un recurso que al parecer se está convirtiendo en un artículo de lujo. En agosto del 2022, 12 alcaldías de la Ciudad de México experimentaron cortes, mientras el norte del país, territorio siempre pródigo en desmadre, enfrentó revueltas vecinales por la sed en julio del mismo año. Acuérdese del desmadre en Monterrey. El agua, ese líquido antiguamente disponible, ahora se raciona como si fuera petróleo en sentido inverso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la perspectiva es tan sombría que el 75% de los encuestados consideró la posibilidad de plano ya terminar de migrar a otro país o a otra región debido a la crisis medioambiental y a la falta de agua. Y no tiene usted idea de lo que implicaría un éxodo climático. Eso sí sería de verdad
catastrófico. Y esto convertiría a los mexicanos en refugiados ambientales. Ironía suprema para un país que históricamente ha sido más exportador que importador de migrantes. Pero pues por lo pronto le puedo decir a usted que los políticos siguen inaugurando refinerías, promoviendo extractivismo con la misma pasión con la que se ignoran estos datos, y el futuro de México es muy caliente, muy sediento y en constante movimiento. Y sí, ese movimiento va a ser hacia cualquier lugar menos al ambiente tórrido mexicano que cada vez está peor. Agárrese. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero del reportero. Y se preguntará usted, ¿de dónde saca este mono tanta información? Pues de la síntesis informativa del reportero. Ahí están los vínculos para que usted vaya, suscriba su correo electrónico y se cuele a la síntesis informativa del reportero, que diariamente, por lo menos de lunes a viernes, le manda las primeras planas, los cartones, las columnas, los artículos, los trascendidos, las notas más importantes de los mejores periódicos de México en PDF. Pero aparte, si usted no tiene chance de aventarse el PDF, que está bastante choncho, por supuesto, le mandamos un resumen que usted puede leer en menos de 8 minutos. Y si aún así no tiene usted esos 8 minutos disponibles, se lo mandamos en formato de podcast para que usted lo escuche pues mientras está bañando, mientras desayuna, mientras lleva a los niños a la escuela, mientras llega a su lugar de trabajo, con la idea de que ya estando ahí en su chamba, sea usted el godín más informado y puede usted aprovechar ese wiri, obviamente liderado por sus amplios conocimientos, pues para, pues obviamente, robarse más galletitas y un poquito más de café. Falta más. Suscríbase, le conviene a usted. Y pues sí, muchas gracias. Esto fue el noticiero del reportero. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.